Damos la bienvenida a nuestros lectores y seguidores del Nuevo Siglo. Hoy nos acompaña Vicky Dávila, precandidata presidencial. Bienvenida, muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida. Para iniciar, quisiera preguntarle cuál es hoy el principal problema de Colombia y cómo pretende hacerle frente a esta situación. Mire, son dos cosas que se juntan. Por un lado, la inseguridad. Estamos en manos definitivamente de los ampones, de los bandidos. Tenemos un gobierno corrupto y tenemos unos criminales libres todos. Eso es muy grave para un país, porque están libres, tienen beneficios. El mejor negocio hoy en Colombia es ser narcotraficante, ser ilegal, no los persiguen, no tienen al acecho la posibilidad de ser capturados o llevados ante la justicia, entonces eso es muy grave. Y por el otro lado, yo te diría que esa pobreza tan berraca que tenemos una pobreza muy, muy grande, mucha gente sin oportunidades, resentida, le quedaron mal, los engañaron. Entonces ahí está el foco, una inseguridad que tiene al país en vilo, donde más del 70% de los municipios del país, según la Defensoría del Pueblo, tienen presencia criminal, y por el otro lado una pobreza que tiene a la gente sin esperanza. Usted ha sido muy enfática en la urgencia económica. ¿Cómo recuperar la confianza de los inversionistas que se ha venido perdiendo cada vez más de una forma impresionante y que claramente está afectando a diferentes sectores del país? A ver, el tema de la economía tiene como dos vertientes, y todo apalancado en la seguridad y todo apalancado en la lucha anticorrupción. Si tú no recuperas seguridad, si tú no luchas contra la corrupción, nada de lo que hagas en materia económica va a florecer como debería florecer. Entonces nosotros estamos planteando en este proyecto ciudadano para los colombianos en esa materia oportunidades para todos. Eso engloba, por un lado, acabar con el despilfarro, apretarse el cinturón para poder atender el déficit, que puede llegar a ese 7.8%, que tiene todas las alarmas encendidas. De repente nos toca trabajar el tema de la deuda, tal vez renegociarla, mirar qué vamos a hacer con la deuda, pero nosotros no podemos seguir pagando esos intereses que estamos pagando, que también es consecuencia de la pérdida de la confianza. Entonces hay que ir a recuperar la confianza. En ese apretón del cinturón va a haber que fusionar algunas entidades, algunos ministerios, algunas entidades que tienen incluso funciones gemeliadas, y acabar con el despilfarro. ¿Cómo puede ser posible que solo hasta mayo, desde que empezó este gobierno, se hayan gastado 76.000 millones de pesos entre presidente y vicepresidente solo en viajes? Eso es inconcebible. Que Petro haya tenido 7.700 millones de pesos en viáticos. Es inconcebible. Que se hayan gastado 23.000 millones de pesos atendiendo las casas privadas, tanto de presidente como de vicepresidente, que ni siquiera vive ahí la vicepresidente. Pura plata en helicóptero, gasolina, mantenimiento. Entonces hay que acabar con ese despilfarro. Para recuperar la confianza inversionista, que es fundamental, nosotros tenemos que dar los mensajes correctos, desde ya, incluso desde la campaña. Todos los inversionistas por fuera están viendo qué dicen los candidatos, qué decimos, si somos pro empresa o no, si queremos acabar con los empresarios, chantajearlos, humillarlos, cambiarles las condiciones. Entonces vamos por ese recuperar la confianza. Vamos a trabajar con los países aliados, con Estados Unidos, con Israel, con el Reino Unido y los países en general aliados de Colombia, y tener, que esto es muy importante, una meta, un plan de crecimiento sólido de la mano de impulsar la infraestructura, la obra pública, el sector de la vivienda, de la construcción, el comercio, el turismo y por supuesto el agro. Y no podemos dejar por fuera, y excúsame que me extienda en esta respuesta, no podemos dejar por fuera la industria minero-energética. Hay que recuperar a Ecopetrol, sacar a los bandidos, a los politiqueros, a las mafias, recuperar ese gobierno corporativo y explorar y explotar más petróleo y buscar más gas e impulsar la minería legal, combatir la ilegal de manera decidida. Eso es lo que tenemos que hacer, y yo sé que así vamos a recuperar esta economía que nos tiene tan preocupados, con unas alertas encendidas de todo tipo. Ya en un momentito te hablo de las oportunidades para todos, que va ligado a ese manejo responsable de la economía.
Hay un tema que preocupa mucho y que ha despertado una serie de alertas tempranas y es justamente la transición energética, que propone justamente para lograr todos estos objetivos que, como bien se sabe, son la base de un país, digamos, vigente en materia energética. A ver, la transición energética hay que hacerla. Un día el mundo habrá hecho esa transición, pero nosotros no podemos pretender nosotros ponerle el ritmo al mundo, sino ir paso a paso, poco a poco. Los grandes países contaminantes están explorando y explotando más petróleo, están haciendo fracking. Nosotros deberíamos ser conscientes de que necesitamos explorar y explotar más petróleo, de que tenemos que hacer fracking. Lo que pasa es que tiene que ser un fracking apoyado por los técnicos. Los técnicos son los que nos van a decir aquí se puede hacer, aquí no, aquí sí, aquí no. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero y no quiere decir que abandonemos el camino hacia la transición energética. Por supuesto que no, hay mucho por hacer en ese camino, pero vamos a caminarlo paralelamente, sin acelerarnos, sin enloquecernos, sin sepultar la plata del petróleo mientras tenemos niños que se están muriendo de hambre, mientras tenemos niños que no pueden ir a estudiar sin oportunidades, mientras el sistema de salud lo tenemos destruido, mientras no hay plata para el emprendimiento, mientras la gente se muere sin comer, porque esa es la verdad. Más de 6 millones de personas se acuestan sin comer, sin contar los niños que se nos mueren de desnutrición. Entonces, no hay que meterle ideología a eso. Hay que ser prácticos, lo que le conviene a Colombia. Y punto. Ya. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted inició mencionando la seguridad, doctora, y en ese sentido quisiera preguntarle cómo recuperar justamente el control territorial que se ha venido perdiendo cada vez más y la supremacía del Estado justamente frente a los violentos. Se acaba la paz total. Eso es lo primero, cosas concretas. ¿Cómo se acaba la paz total? No más beneficios para los bandidos. No puede ser que en Colombia sea mejor negocio ser narcotraficante que ser profesional y haber ido a una universidad, haberse preparado para trabajar y para tener un futuro. Recuperar la fuerza pública, desde la moral, porque el soldado y el policía están desmoralizados. También darles seguridad jurídica, porque los abandonaron y los tienen ahora al mismo nivel de los bandidos, de los criminales. Y darles bienestar, que cuando el soldado, cuando el policía terminen su servicio a la patria, tengan asegurada su casa y la educación de sus hijos. Es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Ser militar o ser policía tiene que ser un honor, pero también una oportunidad de tener futuro. Ahora bien, la columna vertebral de lo que estamos proponiendo en materia de seguridad es la inteligencia. Recuperar el aparato de inteligencia con la ayuda, repito, de los países amigos. No solamente tener inteligencia militar y policial, que hemos tenido grandes capacidades, pudimos hacer la operación Jaque, pudimos dar de baja a Alfonso Cano, que era en su momento la cabeza del grupo terrorista de las FARC, sino que tenemos a eso que apoyarlo con un consejo de retirados, porque todo el conocimiento lo botaron a la basura, los echaron de manera infame y arbitraria. Entonces, un consejo de oficiales y suboficiales para concentrar ese conocimiento y poder guiar a nuestras Fuerzas Armadas. Y hay que meterle inteligencia artificial, hay que meterle tecnología, hay que meterles drones. Y una base muy importante de colaboración en la ciudadanía, donde haya un plan de recompensa serio, sin corrupción, donde todos en un principio de reciprocidad colaboremos cuando sabemos de un delito. Entendiendo que se acaba la paz total en un eventual gobierno suyo, ¿en qué parte queda la posibilidad de dialogar o de llegar, digamos, acuerdos, si se puede mencionar de esa manera, con tantos grupos disidentes que hay en nuestro país? Con narcos, es que son narcos, claro. Son puros narcos. Entonces ahora no tenemos que centrarnos en pensar ¿cómo vamos a seguir dialogando? Llevan dialogando, ¿cuánto llevan dialogando? 3 años con este gobierno. Se han burlado de los colombianos, tanto el gobierno como esos grupos narcotraficantes. Entonces no vamos a pensar que hay que seguirles dando beneficios, vamos a poner la casa en orden, vamos a enfrentar el crimen a los narcos, porque son narcos, los vamos a capturar, y en consenso, digamos, con la justicia, entendiendo el momento histórico que está viviendo Colombia, vamos a tratar de llegar a tener extradiciones express. Capturado, se va de una. No con largas esperas de 1 año, año y medio, sino tratemos de lograr procesos abreviados en
en los casos más trascendentales, que además es que son narcos profesionales. Los expedientes están abiertos en los Estados Unidos, aquí en Colombia, pues los mandamos de una vez. Y teniendo un plan de choque contra la impunidad, nosotros no podemos seguir pensando en tener reformas a la justicia fallidas, que se concentran en lo accesorio. Tenemos que tener hechos reales que le sirvan al ciudadano. ¿Qué le sirve al ciudadano? Que logremos combatir la impunidad. No podemos seguir con la impunidad hasta del 98% en algunos delitos. Sentémonos con las cortes, sentémonos con los fiscales, sentémonos con los magistrados y demás, los jueces, y miramos cómo, de qué manera logramos. Claro, se necesita presupuesto, es verdad. Se necesita más gente, es verdad. Se necesita inteligencia artificial, tecnología. Pero se necesita sobre todo, ¿sabes qué? Voluntad política para hacer las cosas. Ese ciudadano que está allá, que está desprotegido, que en su barrio le roban el celular, que le mataron al familiar por atracarlo, que le quitan el bolso y lo chuzan. Ese es el que está necesitando sentirse respaldado, no solo por un Estado, por las autoridades, sino por la justicia. ¿Quién le hace justicia a esa persona? Nadie. Y eso sin contar el tema de la corrupción, que tenemos que combatir de frente la corrupción. También te lo voy a decir, es uno de los pilares, lo hemos llamado las 4 victorias de nuestro 4x4. Y una de esas es, la primera, corruptos a la cárcel. Que paguen penas completas, que vayan a la cárcel normal y que les quitemos toda la plata para que esa plata se las demos a las personas más pobres de Colombia, en educación, salud, comida. Nos tenemos que deshacer de los corruptos como sea, no más, y eso no lo puede liderar nadie que tenga las manos manchadas de corrupción. Yo tengo mis manos limpias, yo tengo una trayectoria transparente, yo sí lo puedo hacer, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer cuando ganemos las elecciones y lleguemos al gobierno. Un tema muy sensible es la salud, que evidentemente está afectando absolutamente a todos los ciudadanos de este país. ¿Cómo va a enfrentar la crisis del sistema en Colombia? Nos colapsaron el sistema de salud, lo hicieron de manera deliberada, el chuchuchú, la asfixia mecánica de las EPS, todo eso es verdad. También es verdad que veníamos con unos problemas estructurales, veníamos con mucha corrupción, ahora hay más. Todavía más, las intervenciones no sirvieron para nada, fueron arbitrarias, vengativas, para usarlas políticamente con los contradictores. Entonces tenemos que entender, primero, ¿por qué se obsesionaron con el sistema de salud? ¿Qué tenía un grado de satisfacción importante? Sabiendo que había cosas por arreglar. Porque son 107 billones de pesos, mucha plata, jugosa para la campaña que viene en el 26, que ya está en curso. Necesitan robarse literal y materialmente mucho de esa plata. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos que llegar al concepto de salud digna, sistema de salud digno, donde haya empresas privadas, porque esto tiene que ser mixto, donde el Estado sea leal con sus obligaciones, que pague lo que tiene que pagar, que sea cumplido, y donde las empresas privadas sean prósperas pero no ladronas ni ventajosas. Sacamos a los corruptos, sacamos a los politiqueros, sacamos a las mafias y a los bandidos y empezamos a construir un sistema digno entre los expertos, los técnicos, el personal médico, los pacientes, y yo sé que lo podemos lograr. Damos la discusión descarnada del aseguramiento, del precio de los medicamentos, de cómo hacemos para tener un sistema digno, pero que tenga también límites. Porque llegamos a la crisis económica del sistema justo en el momento en el cual de alguna manera se volvió ilimitado y no puede haber un sistema de salud ilimitado, tiene que ser digno y para todos. Quizá también uno de los sectores más afectados hoy por hoy ha sido, digamos, la población joven, todo lo que tiene que ver con la educación, porque justamente esa fue una bandera del gobierno actual. Y vemos con sorpresa el recorte monumental de créditos de ICETEX, de subsidios. Les han quedado mal. Tal cual. ¿Cuál es su propuesta justamente para remediar un poco todo lo que viene pasando y cómo empoderar más a los jóvenes para que continúen con sus estudios? A los muchachos hay que tenerlos en cuenta, tomarlos en serio y respetarlos. Darles participación política real. Todos estos consejos de juventudes no son de adorno. No son para tener a los muchachos ocupados votando carreta ni votando ideas que se las lleva el viento.
Hay que darles una participación real. Empiezo por ahí. Y segundo, a los jóvenes no hay que pagarles por no matar. El sicario que le disparó a Miguel, evidentemente estuvo en ese programa. ¿Y para qué le sirvió? Para recibir plata mientras estaba planeando sus crímenes. La frialdad, la precisión con la que disparó contra Miguel Uribe demuestran claramente que era un sicario experimentado. Entonces recibía plata, pero seguía en la muerte, en el estado de la muerte. Así que para los muchachos, estudio, que puedan estudiar, la oportunidad de estudiar, que puedan estudiar las carreras también que está demandando el mercado y que además son más cortas. Inteligencia artificial, que puedan ser programadores. Y hay algo fundamental, que les podamos conseguir su primer empleo. Ese darles la oportunidad de estudiar no puede ser estudia y quédate jodido, desempleado. Sino termina tu carrera y con tu diploma tienes tu primer empleo. Y más allá de eso, que los jóvenes dejen de ser invisibles para el sistema financiero. Las cifras lo demuestran. Más del 60% de los muchachos no tienen acceso al crédito antes de los 30 años, porque no tienen historial crediticio. Aquí el sistema financiero va a tener que tocarse el corazón y pensar que a los muchachos hay que darles oportunidades para que puedan tener créditos para emprender y para tener una primera vivienda. Si no, no les digamos carreta a los muchachos. No les digamos que salven a Colombia, que rescaten a Colombia, que no se dejen llenar la cabeza de cucarachas. Claro que sí, porque mantienen resentidos, emberracados, porque no tienen una oportunidad. En eso estamos pensando. Eso es lo que tiene que llegar para los muchachos. Usted mencionaba lo desmoralizados que están los héroes de la patria y la fuerza pública. ¿Cómo recuperar la institucionalidad y la democracia en Colombia, que se ha venido fragmentando un poco, fracturando por decisiones que usted ha mencionado son arbitrarias? Nuestra brújula, al ser gobierno, cuando yo sea presidente de Colombia, la primera mujer presidente de Colombia, vamos a tener como brújula la Constitución, la ley, la defensa de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad y del orden. Uno no se puede mover de ahí. No se puede mover de ahí y hay que empezar a hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo se recupera esa moral de las tropas? Respaldándolos jurídicamente. Hoy, si dan un paso hacia adelante, los investigan. Si lo dan hacia atrás, en todo caso los condenan. Hoy vemos a nuestros militares y policías secuestrados con el fusil terciado. No pueden hacer nada. Nadie los defiende. Nadie ve por ellos. Porque aquí hay una venganza criminal contra nuestras Fuerzas Armadas. No se nos puede olvidar que el que hoy ejerce como comandante en jefe era un terrorista. Perteneció a un grupo terrorista. No se nos puede olvidar eso. Llegó a combatir y a eliminar a quienes lo persiguieron con su grupo terrorista, que era el M-19. Entonces les han atado las manos, los han debilitado moralmente, sacaron el grueso de la experiencia en lo más alto de las Fuerzas Armadas, que eso es lo que tenemos que recuperar a través de reintegros y de un consejo de retirados, tanto oficiales como suboficiales. El mejor talento hay que volverlo a tener para que nos ayude a guiar a través de esa asesoría a nuestras Fuerzas Armadas y darles confianza y respaldo. Un comandante en jefe no puede servir para dar órdenes equivocadas, para saltarse la Constitución, para no dejar que las Fuerzas Armadas hagan lo que tienen que hacer. Quien gobierne después del 7 de agosto del 26, que espero que pueda ser yo representando a millones de valientes en Colombia, tenemos que hacer lo que toca, no lo que conviene a unas élites o a unos pocos o a los bandidos, no, lo que conviene a los colombianos y punto. Así vamos a recuperar la fuerza pública. Hay que reentrenarlos. Hay que recuperar la inteligencia. La inteligencia tiene que ser la columna vertebral porque ya la guerra cambió. Y la lucha contra el narcotráfico. No podemos seguir dejando que el narcotráfico nos consuma en el país. Ya no solamente son toneladas y toneladas que se van a Estados Unidos y Europa, sino que ya están metiendo al consumo a muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Eso lo vamos a combatir, vamos a recuperar los parques, ya está listo el decreto, del 7 de agosto del 26. Ese espacio público de los parques es para los niños, para las mamás, para los adultos que ya están en su edad mayor, para las mascotas.
no para quienes van a consumir drogas, que consuman en su casa. Claro. ¿Cree que Petro está buscando reelegirse? Y de ser así, ¿a través de qué figura lo haría? Pues cualquier figura que escoja es contra la Constitución y es de manera arbitraria, violenta y agresiva. Pero que quiere quedarse, sueña. Por eso tiene al mequetrefe ese del Alfredo Saade, que se la pasa diciendo ahora, ya dijo que no es que quiera reelegir, es que Petro se tiene que quedar 20 años. Qué irrespeto a la democracia, a la inteligencia, qué irrespeto, pero más irrespeto que su jefe, Petro, que es el presidente, no salga y lo desmienta. ¿Qué quiere decir eso? Que se quiere quedar. Y no lo vamos a dejar quedar, no lo podemos dejar quedar. Nosotros no queremos tener una dictadura, una narcodictadura. Nosotros necesitamos y queremos nuestra democracia. Por fuera de los intereses de los partidos, de los nombres, de los candidatos, de todos nosotros, el propósito principal es rescatar a Colombia. Y vamos a rescatar a Colombia. Partiendo de ese panorama tan preocupante para las elecciones, de cara a las elecciones, ¿cree que hay posibilidad o riesgo de una suspensión o un fraude electoral? El hecho de que quien nos gobierna haya dicho que desconfía de las elecciones del 26 y del sistema electoral con el que se eligió concejal, congresista un montón de veces, alcalde de Bogotá que era pésimo, presidente pésimo de Colombia, y que ahora desconfíe, me hace desconfiar. Y nos tiene que hacer desconfiar a millones de colombianos. Yo desconfío de él. Pero los ciudadanos tenemos que exigir esas elecciones libres, democráticas, y no nos las vamos a dejar quitar. No vamos a permitir un fraude. Tenemos que poner en marcha una gran operación que nos permita tener la garantía de los resultados. Porque sí, van a estar en riesgo, pero si tenemos el 70% de los municipios con presencia criminal, o sea, ¿cómo van a ir los ciudadanos a votar con un fusil acá? Ya ahí hay una falta de garantía. Tenemos que luchar porque haya esas elecciones. No nos puede salir después con una patraña, con un decreto, con una conmoción. Porque él ha venido preparando su terreno. ¿Usted cree que lo que hicieron en menos de 2 meses, con Miguel Uribe un balazo en la cabeza y con Álvaro Uribe una condena, eso no es un plan perfecto en el cual han avanzado? Claro que sí, han avanzado y de manera exitosa. Por eso los millones de ciudadanos que estamos en las calles tenemos que defender esta democracia, porque si no nos la van a quitar y se nos van a quedar con el país. Y todos vamos a estar llorando. Por eso no podemos ser indiferentes ni apaciguados. Nada que sea agresivo. Nada que sea contra la Constitución y la ley. Pero sí toda la fuerza de la valentía de los colombianos para no dejarnos quitar nuestro país. Este país es de todos, no de una narcodictadura que nos quieren meter acá. ¿Cómo ve la libertad de prensa actualmente? Y en un eventual gobierno suyo, ¿cuál sería esa relación con los medios de comunicación? Yo estuve ininterrumpidamente ejerciendo el oficio del periodismo 33 años. Es lo que soy, es lo que amo ser, es lo que soñaría algún día volver a ser, volver a mi redacción. Estoy aquí porque Colombia hoy merece el sacrificio de todos. Y si yo tenía que poner mi carrera en pausa o en el congelador, como quieras, para venir a luchar por Colombia, lo tenía que hacer. Siento que hice lo correcto como ciudadana. Ahora bien, la libertad de prensa está herida en Colombia. Está herida. Un presidente que amenaza con cerrar medios de comunicación, con quitarle el contrato de la concesión. Eso solamente se da en un gobierno autoritario. Yo no recuerdo en los últimos años ese tipo de amenaza pública. Sí hemos tenido siempre amenazas a la libertad de prensa. Siempre, muchos gobiernos. Porque a los gobernantes en general pues les cuesta que los critiquen, les cuesta que les digan la verdad, que les saquen los esqueletos de los armarios.
Pero este gobierno en particular es intolerante con la prensa. Conmigo, como periodista y directora de Semana, Petro estrenó el término muñeca de la mafia. Conmigo. Y me ha llamado nazi. Y me ha llamado todo lo que a ti se te puede ocurrir, me ha dicho. Entonces este no respeta el periodismo. Pero los periodistas nos tenemos que hacer respetar. No nos podemos callar, no nos podemos asustar, no nos podemos arrodillar, no nos podemos entregar. Yo nunca me le entregué a Petro, aún teniendo amenazas tan graves como las que llegué a tener por su culpa. No, aquí hay periodismo muy valiente. Nuestro periodismo a lo largo de la historia ha sido muy valiente. Ha habido gente que ha entregado su vida por decir la verdad. Y tenemos que, digo yo tenemos y me incluyo, el periodismo debe seguir honrando a todos ellos que entregaron incluso su vida y que la siguen entregando. El periodismo no es perfecto. Los periodistas no son perfectos, no somos perfectos. Pero cuando nos mueven los sentimientos de defensa de las instituciones, de la democracia, de la libertad, miércoles, eso es lo que necesita este país. Y usted me preguntaba que cómo sería yo como presidente en una relación con la prensa. Yo creo que sería una relación muy respetuosa. Yo jamás sería capaz de hacer lo que hace este gobierno con la prensa, jamás perseguiría a un periodista, jamás, porque yo no creo que el periodismo tenga que ser un aliado arrodillado del poder y del gobierno. No tiene que pensar como el gobierno de turno, tiene que ejercer su función de vigilancia para que los funcionarios hagan su trabajo y para que no se roben la plata. Y si un periodista hace eso, yo ya lo siento aliado, porque yo no voy a llegar allá a robar ni a dejar robar, yo voy a llegar allá a cuidar la plata y hacer lo que toca con firmeza, con determinación. Esa es la presidencia que yo quiero hacer. Entonces, si hay un periodista que no piensa como yo, pero me ayuda a cuidar la plata, lo siento aliado. Si hay un periodista que no piensa como yo ni como el gobierno, pero me ayuda a vigilar al funcionario que lo está haciendo mal, lo siento como un aliado. Esa es la función de la prensa. Claro. 2 preguntas más. ¿Qué responder a quienes dicen que justamente por estas 3 décadas dedicadas al periodismo, tal vez está limitada en materia de cargos públicos para llegar a la presidencia de la República? Pues creo que están en un error. Yo le doy gracias a Dios todos los días de nunca haber sido funcionaria, porque no estoy contaminada de nada. No estoy manchada de corrupción. No tengo mañas. Tengo una trayectoria transparente. Me formé en la empresa privada. Quiero a la empresa privada, quiero a los empresarios. De la mano de ellos es que vamos a salir adelante, a flote en esta economía que tiene que tener empresas prósperas. Entonces, que si tengo experiencia en ser corrupta, no. Y nunca la voy a tener. ¿Quiénes nos tienen así? Muchos de los corruptos que llegaron al poder con mucha experiencia, tanta que aprendieron a robarse hasta un mojado. Entonces no tengo complejo alguno por mi trayectoria, yo conozco muy bien al país. Yo siempre he estado desde el lado de la gente. Siempre estuve con los colombianos, con los de a pie, en las tragedias, en los combates, en la lucha contra el narcotráfico, en la pobreza, en los desastres naturales, en las alegrías también. Siempre estuve allí. Entonces yo conozco bien a Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta los llanos orientales. Conozco perfectamente y no tengo mancha. Y eso para mí es la mayor garantía para los colombianos. Ganemos las elecciones, hagámoslo en primera vuelta, el 31 de mayo del 26, juntos por millones, valientes. Rescatemos a Colombia juntos y hagamos lo que toca, transformemos a nuestro país y tomemos un nuevo rumbo. Nos va a ir mejor. En un país que nunca ha tenido una mujer presidenta y que hay quienes dicen que tal vez no está preparado para asumir tal, logro o llegar a esa meta, ¿por qué cree que usted lo va a lograr? Porque intelectualmente soy igual de capaz a cualquier hombre. ¿O es que las mujeres no somos intelectualmente igual de capaces a los hombres? Claro que sí. ¿Por qué hay que ponerlo en duda? ¿Por qué hay que desconfiar? Las mujeres somos tan capaces como cualquier hombre. Eso es lo primero, somos competitivas. Y lo otro es que, yo te digo una cosa, yo soy mamá. Ante todo yo soy mamá, yo soy una mujer colombiana, común y corriente,
soy una periodista de profesión, una mujer que viene de una familia de pueblo, muy sencilla, muy pobre, que no tiene resentimientos, que a través de las oportunidades que gracias a Dios he tenido en la vida he podido salir adelante. Yo estuve allá en el fondo donde hoy están millones de colombianos. Yo sé lo que hay que hacer. Yo sé darles una oportunidad. Eso es lo que necesitamos. Y te decía, ante todo, soy mamá. Yo quiero cuidar a Colombia. Quiero una mamá cuida, mima, consiente, corrige. Cuando el hijo se le enferma, hoy Colombia está muy enferma. Esa mamá no se para toda la noche, está en vela, hasta que a su hijo se le quita la fiebre, hasta que lo puede volver a mandar al colegio. Y a lo largo de toda la vida esa mamá no descansa hasta que su hijo se puede defender solo. Esa es la mamá que yo sería para Colombia, sinceramente. Yo creo que sería una gran oportunidad para nuestro país poder ser la primera mujer presidente en Colombia. Gracias. Le digo una cosa antes de irnos. Todo esto que hemos hablado está englobado en nuestra propuesta de gobierno 4x4, que habla de 4 victorias en 4 años de gobierno, solo 4 años. La primera victoria, corruptos a la cárcel. La segunda victoria, seguridad inteligente. La tercera victoria, oportunidades para todos. Y la cuarta, salud digna. Ahí está todo lo que hemos hablado hoy. Y alguien me decía por ahí que me hace falta una victoria, que hay una victoria previa. Y yo creo que sí, y es ganar las elecciones. Y que haya elecciones y que las ganemos. No nos dejemos enredar la cabeza, no perdamos la ilusión, no perdamos la lucha, demos la lucha que vale la pena. Estamos a 9 meses de todo o nada. O rescatamos a Colombia o vemos cómo se hunde y nosotros con nuestro país. Muchas gracias. 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 Bienvenida, sí. Bueno.